Bueno, muchas gracias por la invitación. Me acompaña el doctor Sebastián Bedoya, también miembro del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, IADEM. Decía recién, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a los miembros de las comisiones por esta oportunidad de hacer llegar nuestros comentarios sobre los 3 proyectos relacionados al cierre de minas. En segundo lugar, para darle orden a esta presentación, expondremos sucintamente algunas consideraciones, en particular sobre los proyectos 1600/22, 973/21 y 163/22, que esperamos contribuyan a enriquecer el debate. Antes de ingresar en este breve análisis que proponemos, conviene adelantar algunos comentarios que aplican para los 3 proyectos. Son observaciones en común. En tal sentido, destacamos, en primer lugar, que todos los proyectos deben lograr un adecuado equilibrio para no exceder las facultades regulatorias del Congreso de la Nación. Es así que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece la facultad de la Nación de dictar presupuestos mínimos, pero existen normas en los proyectos que podría interpretarse que exceden esta potestad de regulación de presupuestos mínimos. En segundo lugar, en el derecho comparado, encontramos que el marco impuesto para la remediación ambiental varía desde la adopción de guías, normalmente de contenido voluntario, por parte de las empresas mineras, a través de políticas corporativas, guías elaboradas por organizaciones de la industria minera o requerimientos por parte de la entidad que financia el propio proyecto. Nos encontramos también con requerimientos impuestos por organismos de certificación o bien la regulación legal por parte del Estado en el que se lleva el proyecto a través de, como en este caso, una ley, o acuerdos ad hoc entre la empresa y el Estado. Cualquiera sea el enfoque, normalmente tiene que existir consenso. Por eso nosotros desde el IADEM alentamos a lo que la escuela cordobesa señalaba como el federalismo de concertación, para que por vía de la concertación se puedan lograr mecanismos por la vía convencional que puedan lograr este tipo de regulaciones con un nivel de uniformidad en todo el territorio de la nación. Continuando con el derecho comparado, es importante destacar que las regulaciones relativas a cierre de minas, se destaca en la doctrina, deben resultar claras y no dejar lugar a ambigüedades. Como señalaba recién el ingeniero Juárez, tenemos que tratar de ser lo más precisos posibles al definir conceptos. Además de la regulación legal, conviene que los gobiernos provean guías sobre la forma en que debe procederse al cierre de las minas. Se requiere además que el marco legal aplicable sea estable a lo largo del tiempo. El plan de cierre debe ser parte del plan de explotación de la mina. Esto ya lo han venido diciendo los expositores precedentes. Las autoridades competentes deben estar claramente identificadas. El sistema adoptado debe ser práctico y no puede exceder la capacidad de control del gobierno. Este es un punto fundamental. Y finalmente, las garantías financieras que se exijan deben resultar prácticas, variadas, posibles de solventar por los operadores mineros y con la posibilidad de que estos escojan el tipo de garantía que mejor se ajuste a su condición. Por supuesto, asegurando que existan los fondos para proceder a la recomposición. En tercer lugar, señalamos que los proyectos en cuestión todavía requieren análisis, como bien señalaban los propios autores, debate y desarrollo, y fundamentalmente en lo que se refiere a las garantías que aseguren el financiamiento de la recomposición. En su redacción actual, los proyectos en algún caso prevén o bien un solo tipo de garantía o una variedad de ellas con carácter taxativo. En el derecho comparado, en general, nos encontramos que las garantías financieras
son amplias, se aceptan desde depósitos en efectivo, depósitos a plazo fijo, cartas de crédito, bonos, test sobre balances de las empresas, fondos especiales para el cierre de minas, garantías de terceros, entre muchísimas otras. Yendo al análisis en particular de los proyectos, mencionaré algunos comentarios respecto del proyecto 1600/22 de la senadora Corpacci y otros senadores, para darle lugar al doctor Bedoya para que se refiera a los otros dos proyectos, al del senador Rodas y de la senadora González. Respecto del proyecto 1600/22, señalamos que en su artículo primero definitivamente se orienta a la protección del medio ambiente, con lo que metodológicamente pareciera que sus regulaciones debieran ubicarse en el título 13º, sección segunda del Código de Minería, esto es de la protección ambiental para la actividad minera, y no en un título final como proponen los artículos 2 y 3 del proyecto. Aunque los objetivos del plan de cierre descritos en el propuesto artículo 364 resultan loables, parecieran exceder el cierre de minas, dado que se encuentran previstos muchos de ellos para la etapa de desarrollo de la actividad minera. Esto tanto en el Código de Minería como en la legislación provincial relacionada con la gestión de permisos ambientales. Y vinculado a esto, el artículo 365, el propuesto artículo 365, al señalar la finalidad, parece superponerse con los objetivos del plan de cierre de mina, con lo que tal vez sería conveniente abarcar los objetivos y finalidad en una sola norma. El artículo 366, el propuesto 366, se refiere al contenido del plan de cierre. A título de ejemplo, señalamos, en primer lugar, la imposición del contenido de dicho plan podría constituir un exceso regulatorio federal al regular presupuestos mínimos, porque podría invocarse que son las provincias quienes pueden definir cuál es el contenido del plan de cierre, desechando algunos de los puntos que se propone en el proyecto. En segundo lugar, el citado artículo 366, en su inciso A, procura la verificación de las etapas de operación. En la medida que estamos ante la regulación del cierre de mina, por esta vía pensamos que resultaría inconveniente regular aspectos relacionados a la etapa de explotación, que por otra parte se encuentran regulados en otras normas del Código de Minería. El inciso B de este mismo artículo propone la identificación de los costos indirectos, lo que pareciera resultar impreciso, dado que si los costos repercuten sobre el operador, deberíamos referirnos únicamente a los costos. Finalmente, el contenido propuesto entendemos que debería incluir la definición de líneas de base que lo mencionaba la senadora Corpacci cuando realizó su presentación, dado que, como bien señalaba, resulta esencial para poder determinar el verdadero alcance que tiene que tener la recomposición. Por otro lado, el plazo de 1 año para la aprobación del estudio de impacto ambiental, previsto en el artículo 367, previsto para la aprobación, 1 año desde la aprobación del estudio de impacto ambiental, parece adecuado para los nuevos proyectos, pero no para los proyectos en curso, ya que en la mayoría de los casos se encontrará vencido ese plazo. Para los proyectos en curso, podría establecerse su inclusión en la actualización del informe de impacto ambiental, cuyo vencimiento opere luego del transcurso de 1 año de la entrada en vigencia de la ley. Y para los proyectos en curso, señalamos que, para los proyectos nuevos se produce un descalce con la actualización de los informes de impacto ambiental, siendo lo más lógico que el plan se presente y actualice junto con la actualización del informe de impacto ambiental. Por lo demás, pensamos que debería aclararse a partir de la aprobación de qué informe de impacto ambiental resulta necesario presentar el plan de cierre. Prospección, exploración, explotación. Y por otro lado, si fuera desde la exploración, ¿será necesario presentarlo para prospecciones o exploraciones de baja escala o, en su caso, definir cuál debería ser el alcance en cada caso? O dar los lineamientos
para el alcance que tiene que tener en cada uno de los casos. El plazo de 60 días previsto en el artículo 368 para que la autoridad competente apruebe o rechace el plan de cierre resulta adecuado desde nuestro punto de vista, aunque pensamos que debería indicarse que en caso de silencio el plan debe considerarse aprobado. Esto porque es esencial que la autoridad tome una decisión y no se dilate la aprobación sine die. El artículo 369, titulado Participación Ciudadana, impone la realización de audiencias públicas cuando pensamos que este no es el único mecanismo de participación. Tal vez debieran ser las provincias las que establezcan qué método de participación ciudadana prefieren implementar. El artículo 370 impone que no puede procederse al cierre de la mina sin un plan aprobado, pero la realidad indica que cuando no existe mineral concluye la vida útil de la mina. Entonces, puede haber tareas urgentes a ejecutar para salvaguardar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Por eso insistimos en que la aprobación del plan de cierre no puede dilatarse en el tiempo. Un aspecto fundamental es el tema de las garantías financieras. El proyecto menciona la obligación de constituir la garantía financiera ambiental. Sin embargo, estimamos que la imposición de dicha obligación sin medidas que fomenten su ofrecimiento la tornarán de imposible cumplimiento. En este sentido, y pensamos que es uno de los puntos más importantes, estimamos que es necesario brindar un abanico de posibilidades. Un único tipo de garantía puede no resultar viable para todos los proyectos. Por otro lado, debe quedar en claro que la ejecución de las garantías tiene como único propósito el cumplimiento del plan de cierre y solo corresponde su ejecución en la medida de lo necesario para cumplir el plan y en base al cronograma previsto en su ejecución. Finalmente, en el mercado argentino no existen garantías que puedan satisfacer la carga financiera de un cierre de mina. Por ello, su exigibilidad debe quedar sujeta a que dichas garantías existan y el Estado debe promover las condiciones para que el mercado las ofrezca y que éstas sean confiables, efectivas y a un costo razonable, afrontable por el operador. En caso contrario, será imposible que los operadores puedan cumplir con este requisito, lo que sin duda producirá la paralización de la actividad. Le doy lugar a Sebastián Bedoya para que se refiera a las consideraciones que tenemos para los otros proyectos. Muchas gracias.